Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por darnos la bendición de poder estar una vez más, Señor, aquí conectados, Señor, a tu palabra. Gracias, Papito Dios, por darnos la vida, por darnos salud, por darnos esperanza de poder disfrutar de un nuevo día. Hoy te damos a ti toda gloria y honra, Padre amado. Gracias, Papito Dios, porque sabemos que en medio de cualquier circunstancia, tú siempre estás con nosotros. Tú eres ese Padre que amas a tus hijos con un amor inmenso, un amor incondicional, Señor. Tu amor excede, Señor, nuestro pecado. Tu amor va más allá de nuestra maldad. Tú nos amas. Y dice tu palabra que de tal manera es ese gran amor hacia nosotros que tú nos tienes, que por eso entregaste a tu Hijo, a tu único Hijo, a tu amado Hijo Jesús, en el cual tú te complacías enormemente. Tú lo entregaste por amor a nosotros. Y esa es la mayor demostración de amor, porque yo creo, Papito Dios, que nadie entregaría a un hijo por un asesino, por una persona malvada. Señor, gracias, Papito Dios, por amarnos tanto. Gracias por tu gran amor, amado Dios. Yo te pido en este momento, tú que conoces cada corazón, Padre, prepáranos para tu palabra, que tu palabra se vuelva vida en nosotros, que tu palabra se haga vida, Señor, en cada persona que me escucha. Allí donde estás, mi hermano, mi hermana que me escuchas, amigo, amiga que me escuchas, dile: Padre amado, háblame a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo hoy sea nuestro Maestro, que nuestros corazones, dile, sean esa buena tierra donde tu palabra sea sembrada y de fruto en abundancia, Padre Celestial. Hoy te pedimos, Señor, que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la envías. Que tu palabra no vuelva a ti vacía, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a estudiar un tema que a mí personalmente me encantó, mis hermanos. Y cuando leí este pasaje, yo entendí la importancia y quiero titular a este tema: ser como niños. Es necesario que tú y yo seamos como niños, y vamos a entender el por qué. Y quiero que me acompañes al libro de Mateo, capítulo 18, del versículo 1 al 5. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es mayor en el reino de los cielos? Y quiero que nos detengamos, vamos a estudiar parte a parte. Vamos a estudiar este primer pasaje. Dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y saben, en la humanidad, el ser humano en general siempre quiere sobresalir uno por encima del otro. Siempre quiere uno ser mayor que el otro. Es algo que está impregnado en la sociedad, algo que viene en el ADN del ser humano, lastimosamente. Y Jesús, ¿sabes? Él conocía la condición de sus discípulos. Él sabía que estos discípulos por mucho tiempo, porque esta no era la primera vez ni la última que ellos habían estado en ese tipo de discusiones, deseando que uno gobernara encima del otro. Ellos aún tenían su mentalidad en un reino terrenal y no en el reino de los cielos. Y este capítulo 18 de Mateo nos va a hablar acerca de las características que debemos tener aquellos que deseamos y anhelamos y además hacemos parte del reino de los cielos. El Señor está obrando en nosotros. Y una de las importantes características que nosotros tenemos que primeramente entender aquí es que es necesario sacarnos esa idea de que tenemos que estar por encima de otros. Y esa era la discusión de que estos discípulos tenían. Es más, en los evangelios sinópticos, si vamos a Marcos capítulo 9 del 33 al 37, dice que Jesús dice: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Tomó a un niño y lo puso en medio de ellos
Y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Mira, estos discípulos no era la primera vez que ellos estaban con este tipo de discusiones. Ellos siempre querían ser el mayor y el primero. Y Jesús lo que nos está diciendo aquí es que el primero en el reino de los cielos es aquel que está dispuesto a servir a otros, aquel que está dispuesto a poner su vida por otros. Entonces, esa es la primera característica, que como hijos de Dios, como ciudadanos del reino de los cielos que somos tú y yo, es necesario que entendamos que tenemos que servir a otros. El reino de los cielos no se trata de venir a ser servidos. Más, Jesús dijo: yo no vine a que me sirvieran, yo vine a servir a muchos y a dar mi vida en rescate por muchos. Y de eso se trata el reino de los cielos. Y por eso es importante. Otra de las características preciosas que vamos a encontrar en este pasaje es que la primera condición, mis hermanos, que Jesús puso, la vemos en el siguiente versículo. Dice: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y algo muy característico de los niños es que Jesús nos está llamando en este momento a volvernos como un niño en su inocencia. En un niño no hay pecado. ¿Por qué? Porque el niño es inocente. Y lo que Jesús les estaba queriendo decir aquí a sus discípulos era que era necesario que nos volviéramos inocentes como un niño, que dejáramos el orgullo, la soberbia, la altivez, todos esos pecados que en ese momento estaban saliendo a flor de piel en sus discípulos. Y sabes, es que la inocencia es una de las principales características de un niño. ¿Sabes por qué? Porque es sumamente importante que una persona altiva entienda que tiene que doblegar ese orgullo y esa soberbia. Por eso muchas personas les cuesta creer en el Evangelio. Muchas personas hoy en día no creen en el Evangelio, no creen en la palabra de Dios, porque tienen prejuicios, ya sean religiosos o de su propio carácter personal, porque se creen más que los demás. Es más, estas personas quizás están acostumbrados a ver las cosas a su manera y no les importa cuando otra persona viene a presentarle otra forma de ver la vida. Cuando se les presenta el mensaje del Evangelio, lo rechazan porque no están dispuestos a renunciar a sus propias creencias. Y es que para poder entrar en el reino de los cielos, mis hermanos, es necesario que nos volvamos crédulos como los niños. Porque la Biblia dice que sin fe, en Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que los buscan. Los niños creen en todo lo que les digan. Todo lo que sus papitos, sus mamitas les dicen, ellos lo creen. Porque ellos son seres crédulos, inocentes. Pero otra característica, otra condición que Dios espera que como hijos de Dios, como miembros del reino de los cielos tengamos, es la humildad. Tenemos que ser humildes como un niño para ser mayores en el reino de los cielos. Por eso el versículo siguiente dice: así que cualquiera que se humille como este niño, ese es mayor en el reino de los cielos. La humildad es una característica importante que como cristianos, como hijos de Dios, como ciudadanos del reino de los cielos, no podemos olvidar. Por eso la Biblia dice en el Salmo 138, versículo 6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo, al orgulloso, al soberbio lo mira de lejos. Un niño, ¿sabes?, no tiene nada de qué jactarse. En su inocencia es sincero en todas sus intenciones. Por eso Jesús nos dice que a menos que nosotros renunciemos a todos nuestros deseos de superioridad, al orgullo, a la soberbia, a la altivez, si no renunciamos a eso y no nos volvemos humildes y sencillos como un niño, jamás alcanzaremos la grandeza que hemos de ver en el reino de los cielos. Otra característica importante, y con esta terminamos,
es la condición que nosotros recibimos a un niño. Mire, más bien vayamos al versículo. Dice: cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Y sabe a qué se refería aquí Jesús? ¿Sabes? En el tiempo de Jesús, a las mujeres y a los niños los menospreciaban. La sociedad los menospreciaba. No les daba el verdadero valor que ellos se merecían como personas, como seres humanos. Es más, dice que en cierta ocasión, cuando los niños se acercaban a Jesús, Jesús tuvo que decirles: dejan que los niños se acerquen a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Sabes por qué? Porque aún los mismos discípulos los espantaban, los ahuyentaban, los quitaban del lado de Jesús. Porque para ellos, decía, el pensamiento del judío, y yo creo que en muchos sectores de la sociedad, es que los niños y quizás en aquel entonces las mujeres eran menospreciados. Porque ellos decían que eran molestos para los hombres adultos y especialmente para el rabino, aquel que enseñaba la palabra de Dios. Y por eso Jesús en aquel entonces los reprendió y les dijo que dejaran que los niños se acercaran también a Dios. Y esto nos enseña a nosotros que como cristianos, nosotros no solo debemos preocuparnos por hacer que el mensaje del Evangelio llegue a los adultos, sino también a los niños, ya que también ellos necesitan ser salvos por medio de la fe en Jesús. Y la mejor manera de hacerlo es no impidiéndoles que se acerquen a Dios. Eso, nosotros como padres, es una gran responsabilidad. Darles un buen ejemplo cuando podamos hablarles del Señor, enseñarles principios bíblicos. Y esto nos enseña acerca de la grandeza, la verdadera grandeza que como parte del reino de los cielos nosotros tenemos que reflejar. Volvernos como un niño. Ser personas crédulas al Evangelio, humildes y sencillos, sin avaricia, sin orgullo, sin soberbias. Y con todo el deseo de hacer que nuestros niños estén cerca de Jesús. Padre Celestial, gracias Señor por tu enseñanza. Gracias Papito Dios, porque hoy hemos entendido que tenemos que ser como niños. Es necesario que nos despojemos hoy de todo orgullo, de toda altivez, de toda soberbia, de todo deseo de resaltar y de ocupar primeros lugares, Señor. Hoy yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, quita de nosotros todo orgullo, toda soberbia, pero también quita de nosotros todo prejuicio religioso, prejuicio personal, el creer que solamente nosotros tenemos la razón. Y ayúdanos a ser crédulos como un niño, a tener la fe de un niño, una fe pura, inocente, Señor, sincera, honesta. Ayúdanos a ser como esos niños humildes, sencillos, que tienen la capacidad de perdonar, de que aunque le fallemos, aunque hagamos cosas malas, esos niños siempre son humildes y sencillos. Yo te pido hoy, Señor, ayúdanos también a ser como padres, abuelos, tíos, tías, primos, a ser un medio por el cual los niños se acerquen a Jesús. Que seamos personas cercanas para que esos niños conozcan de tu verdad, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. A ti te damos toda la gloria, Señor, porque tu palabra es verdad y nos hace libres, Señor. Hoy yo te pido, Señor, que esta palabra cumpla el propósito en la vida de cada persona que me escucha. Lleva bendición a los hogares, prosperidad a los hogares, sanidad y libertad a los hogares, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, que tengas un excelente resto del día, que la gracia y el favor de Dios estén contigo hoy y siempre. Amén.